Hola, en esta cápsula de aprendizaje nos dedicaremos a conocer los principios y derechos humanos y laborales de las personas migrantes que están tutelados por el Sistema Internacional de Justicia. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos y todas tenemos los mismos derechos humanos. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas o de abstenerse de actuar en determinadas situaciones, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Dentro de las características propias de los derechos humanos se encuentran las siguientes. Son inherentes, es decir, son innatos a todos los seres humanos sin distinción alguna, y por tanto no dependen de un reconocimiento por parte del Estado. Son universales, porque se extienden a todo el género humano en todo tiempo y lugar. Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona o autoridad. Son inalienables. Esto quiere decir que son irrenunciables, no se pueden transmitir o renunciar a los mismos bajo ningún título. Son inviolables, porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Son imprescriptibles, es decir, que no se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se hace uso de ellos o no. Son indisolubles, porque forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia. Son indivisibles. Esto quiere decir que no tienen jerarquía entre sí, por lo que no se permite poner unos por encima de otros. Son irreversibles, porque todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano. Son progresivos, porque dado el carácter evolutivo de los derechos, es posible que en el futuro se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos que en el pasado no se reconocían como tales. Algunos de los derechos laborales reconocidos a la persona migrante son derecho a la seguridad social, protección sanitaria y atención médica urgente, prohibición contra la esclavitud y trata de personas, prohibición contra la tortura u otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, prohibición contra la discriminación racial, derecho a igualdad ante los tribunales y las cortes de justicia, derecho al trabajo, derecho a transferir al extranjero sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios personales, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho al descanso, derecho a la remuneración equitativa, derecho a fundar sindicatos, prohibición del trabajo forzoso, derecho al trabajo de la persona refugiada. Estos derechos están amparados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por otros instrumentos internacionales y regionales que abogan por el goce, respeto y protección de estos sin discriminación. El derecho laboral contiene principios exclusivos que lo convierten en un derecho autónomo, propio y particular. Se reconocen 7 principios generales del derecho laboral. 1. Principio protector. Este principio recoge la inspiración primordial de esta rama del derecho, la protección al trabajador. Este principio protector está integrado por las siguientes reglas. Regla in dubio pro operario. Es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir, entre los varios sentidos posibles de una norma, el sentido que sea más favorable al trabajador. Regla de la norma más favorable. Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable a una determinada situación jurídica, debe optarse por aquella que sea más favorable al trabajador, aunque dicha norma sea de una jerarquía inferior. Regla de la condición más beneficiosa. Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador. 2. Principio de irrenunciabilidad. Se define como la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio. 3. Principio de continuidad. Consagra la estabilidad en el empleo, tanto en la categoría como en el lugar de trabajo. Expresa la tendencia del derecho laboral de tutelar la estabilidad, atribuyéndole una larga duración a la relación laboral, pues parte del hecho de que el contrato de trabajo es, si no la única, la más importante fuente de ingresos de la persona asalariada, para así hacerle frente a sus necesidades propias y a las de su familia. 4. Principio de primacía de la realidad.
Significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un contrato realidad. 5. Principio de buena fe. Exige observar una actitud recta, de respeto, de lealtad y de honradez en la relación laboral, tanto cuando se esté ejercitando un derecho como cuando se esté cumpliendo con un deber. 6. Principio de igualdad y principio de no discriminación. Estos principios obligan a que todas las personas sean tratadas igual en cuanto a lo que sea esencialmente igual en ellas, y desigualmente en todo aquello en que sean sustancialmente distintas, lo que implica el derecho a no ser discriminado en el reclutamiento de personal, en el salario, en las oportunidades de promoción laboral y en el tratamiento de las mujeres, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes, entre otros. 7. Principio de proporcionalidad de la sanción. Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad, imponiendo sanciones de igual proporción a todos los agentes involucrados. Toda persona trabajadora tiene derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. Si bien es cierto, los estados pueden adoptar medidas preferenciales sobre el trato de sus nacionales, generando un trato diferencial, este nunca puede ser discriminatorio por sí mismo. Debe ser proporcional, respetuoso de los derechos humanos y justo. Algunos de los instrumentos internacionales que tutelan la protección de las personas migrantes son la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Convenio 118 de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Convenio 97 sobre los trabajadores migrantes y el Convenio 143 sobre las disposiciones complementarias al Convenio 97. La trata de personas y la explotación laboral son un ejemplo de las problemáticas a las que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes. Aunque son circunstancias que pueden estar entrelazadas, son situaciones diferentes. De acuerdo con el Protocolo de Palermo, la trata de personas consiste en el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción o engaño para lograr el consentimiento de una persona sobre otra. La trata de personas está relacionada con una serie de formas diversas de explotación, entre ellas el trabajo forzado. Sin embargo, no todas las formas de explotación son resultado de la trata de personas. La explotación laboral constituye una violación a la legislación laboral, mientras que la trata de personas es considerada un delito en sí mismo, aunque dentro de sus particularidades esté inmersa la explotación laboral. En la trata de personas está presente alguna explotación. Sin embargo, para que sea considerada como tal, hacen falta otras condiciones como el reclutamiento, el traslado y los engaños o amenazas. También median otras consideraciones como el consentimiento, el cual, en todos los casos de trata de personas, está viciado debido a las condiciones de engaño en que se da la captación y al uso de mecanismos de control por parte de los tratantes para mantener a sus víctimas en la condición de atrapamiento. El desarraigo, que pretende romper los vínculos sociales y familiares de la víctima con su comunidad o país, afectivo-espacial, dificultar la búsqueda de ayuda y el acceso a recursos de apoyo y protección, e impedir o limitar sus posibilidades de retorno. Limitación a la autodeterminación y la privación de la libertad, que consiste en limitar la autodeterminación de la persona para impedir su salida de la situación. La ausencia de una clara definición de explotación hace que sea difícil dibujar los límites entre uno y otro. La identificación de víctimas de trata sigue siendo todo un reto debido al poco entendimiento del concepto y de todas sus facetas. Por esto, es importante aumentar el conocimiento entre los interesados sobre las características particulares de este delito y en cómo distinguir la trata de personas con fines de explotación laboral de otras prácticas de explotación laboral. Continúe con la siguiente cápsula audiovisual para continuar profundizando en el tema.